Anexo 3. La propiedad de la información en la era digital y la llegada de la IA. Introducción. En la era digital actual, todos somos generadores, difusores y consumidores de información. Sin embargo, surge una pregunta fundamental: ¿quién posee realmente esta información? La respuesta a esta interrogante es crucial, ya que impacta directamente en nuestra privacidad, derechos y vida cotidiana. Además, factores como la censura, la autocensura, los medios de difusión, la manipulación de la información y su uso con fines publicitarios juegan un papel determinante en la forma en que se maneja y se percibe la información. 1. Propiedad de la información original. La propiedad de la información original se refiere a la posesión inicial de la información generada por un individuo. Un ejemplo claro de esto se presenta cuando presencias un evento y compartes tu versión en las redes sociales. En este caso, tú eres el dueño de esa información inicial y tienes control sobre la narrativa. La importancia de la propiedad de la información original radica en el impacto personal que conlleva. Si bien al compartir tu historia tienes control sobre cómo se cuenta inicialmente, otros usuarios pueden reinterpretarla y darle diferentes significados. Reflexiona antes de publicar. Pregúntate, ¿estás preparado para que otros reinterpreten tu historia? 2. Derechos de autor y publicación. Los derechos de autor protegen la expresión original de ideas, mientras que la publicación se refiere al proceso de hacer pública una obra. En este contexto, un periodista que escribe sobre un hecho tiene derechos sobre su redacción específica, pero no sobre los hechos básicos en sí. Diferenciar entre hechos y la forma en que se cuentan es crucial para comprender tus derechos como autor. Al compartir información de otros, asegúrate de dar el crédito apropiado. Y al identificar el autor también puedes evidenciar la intención e intereses con que la información fue difundida. 3. Privacidad y uso de la imagen. El uso de la imagen de alguien sin su consentimiento puede violar su derecho a la privacidad. Un ejemplo de esto es publicar una foto de una persona en las redes sociales sin su autorización. Tu imagen y datos personales son valiosos y deben ser protegidos. Revisa y ajusta tus configuraciones de privacidad en las redes sociales. 4. Impacto de la IA generativa. La inteligencia artificial generativa, IA, tiene la capacidad de crear imágenes, textos y videos a partir de datos existentes. Si bien esto puede ser útil para diversas aplicaciones, también plantea problemas de privacidad y derechos de imagen. Es fundamental ser consciente de cómo se utilizan tus datos y los posibles riesgos asociados a las tecnologías que los emplean. Infórmate sobre cómo las plataformas utilizan tus datos y participa en debates sobre la ética de la IA. Ten en cuenta que, aunque la IA no tiene intenciones propias, la información de la cual se sustenta puede ser parcial o manipulada. 5. Sesgo en la generación y uso de información. Los sesgos en los datos utilizados para entrenar modelos de IA pueden llevar a resultados injustos o discriminatorios. Los sesgos en la IA pueden afectar la forma en que te perciben y tratan en línea. Cuestiona la precisión, intereses y la equidad de las empresas gestoras y administradoras de las tecnologías que utilizas. 6. Consentimiento y transparencia. Las plataformas digitales deben informar claramente cómo se utilizan los datos de los usuarios y obtener su consentimiento explícito. La transparencia es esencial para proteger tus derechos como usuario. Lee atentamente las políticas de privacidad antes de aceptar términos y condiciones. Sé siempre crítico sobre el tipo de información que publiques en ellas. 7. Protección legal y ética. Existen leyes como el GDPR, Reglamento General de Protección de Datos, que protegen la privacidad de las personas y regulan el uso de datos personales. Conocer tus derechos legales te ayuda a proteger tu privacidad. Defiende tus derechos y denuncia cualquier abuso de tus datos personales. Recuerda que tus datos son un recurso valioso y deben ser gestionados. 8. Información y publicidad. La narrativa de un hecho con fines publicitarios puede manipular la percepción del público para favorecer un producto o marca. Esto también aplica en el caso de la propaganda y las intenciones políticas. Es crucial distinguir entre información objetiva y contenidos creados para influir en el consumo. Sé crítico con la información que parece tener fines comerciales y busca siempre la intención detrás del mensaje.
Finalmente, si decides aceptar la adquisición de un producto o servicio, busca otras fuentes verificables que expongan dicho producto especialmente por experiencia directa. 9. Difamación y manipulación de la información. La difusión de información falsa o manipulada puede dañar la reputación de una persona u organización y desinformar al público. Un ejemplo de esto son las noticias falsas o las campañas de difamación en línea. La difamación y la manipulación de la información pueden tener graves consecuencias legales y éticas, además de afectar la confianza en la información veraz. Siempre verifica la información antes de compartirla y evita difundir contenido que no esté corroborado. Sé consciente de que, aunque sea verídico un hecho, la forma de exponerlo por una fuente puede estar sesgada por intereses particulares. 10. Censura y autocensura. La censura puede ser impuesta por gobiernos o plataformas, mientras que la autocensura ocurre cuando te limitas a ti mismo por temor a las repercusiones. La censura puede limitar tu libertad de expresión y acceso a la información. La autocensura afecta tu capacidad para compartir tus verdaderos pensamientos y experiencias. Defiende la libertad de expresión y sé consciente de cuándo y por qué te censuras a ti mismo. También recuerda la responsabilidad que tienes con tu público incluso si es limitado. Ellos tienen el potencial de difundir y compartir la información. 11. Medios de difusión. Los canales tradicionales, las redes sociales, blogs y otras plataformas de Internet son medios de difusión que amplifican la información. Entender cómo se difunde la información puede ayudarte a identificar la veracidad y la posible manipulación de los contenidos que consumes. Sé crítico con las fuentes de información y verifica los hechos antes de compartir. 12. Pérdida parcial de privacidad en casos de interés público. En ciertos casos, como un accidente público o un delito, la privacidad de las personas involucradas puede verse afectada debido al interés público. Los hechos de interés público pueden justificar una mayor divulgación, pero esto debe manejarse con responsabilidad y respeto a la privacidad. Considera el balance entre el derecho a la información y la privacidad de las personas. Evita divulgar información sensible que no sea necesaria para comprender el hecho y sé consciente de las consecuencias derivadas de la publicación de determinado contenido. 13. Responsabilidad en la era digital. La presencia constante de cámaras en espacios públicos, como las utilizadas para la vigilancia, plantea desafíos de privacidad. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y la protección de la privacidad. Sé consciente de las cámaras y dispositivos a tu alrededor. Reflexiona sobre cómo pueden afectar tu privacidad. 14. Desafíos y evolución legislativa. Las leyes deben evolucionar para abordar los nuevos desafíos tecnológicos que surgen en la era digital. Las regulaciones deben adaptarse para proteger tus derechos en un mundo digital en constante cambio donde todo es registrado. Involúcrate en discusiones y apoya legislaciones que protejan los derechos digitales. 15. Privacidad y sesgo en el espacio público. Los sistemas de vigilancia y la CIA deben diseñarse para minimizar el sesgo y proteger la privacidad en los espacios públicos. Es necesario garantizar un uso justo y responsable de la tecnología en espacios públicos. Exige transparencia y equidad en el uso de tecnologías de vigilancia, donde su uso y acceso estén claramente definidos. Conclusión. En la era digital, la propiedad de la información, la privacidad, la ética en la difusión de contenidos y la lucha contra la difamación y la manipulación son cuestiones cruciales que nos afectan a todos. La censura, la autocensura, los medios de difusión y la pérdida parcial de privacidad en casos de interés público también juegan un papel vital. Somos partícipes activos en la creación y difusión de información, y nuestras acciones tienen consecuencias. Reflexiona sobre cómo compartes información, conoce tus derechos y participa en la creación de un entorno digital más justo y transparente. Para responder a la cuestión inicial de la ficha, todos somos dueños de la información y responsables de cómo la utilizamos, difundimos o manipulamos. Es nuestra responsabilidad buscar fuentes confiables cuando consideramos que la información es relevante para nuestros intereses personales o colectivos. ¿Y tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por la atención.